Continuando con nuestro repaso de teoría social, pasamos luego a tratar de entender lo que es un sistema económico. En un sistema económico, pues tenemos que tener siempre presente la existencia de una población, conjunto de personas que están vinculadas a actividades productivas y en el marco de esas actividades productivas hay una parte de la población que desempeña actividades económicas y que está activa como tal, lo que se llama población económicamente activa, y de esa parte hay una población que tiene empleo, es decir, una población que se encuentra ocupada, y de la población que se encuentra ocupada, la población que se encuentra trabajando de manera real en determinado momento, pues hay distintos grados en su desempeño en cuanto a su trabajo. Hay una población ocupada que desempeña trabajos que requieren una calificación, que requieren una instrucción, es lo que llamaríamos personal calificado, y actividades que no requieren una capacitación muy extensa o exhaustiva o muy exigente, y estaríamos hablando de personal no calificado. Además de las personas, que es la parte central de un sistema económico, pues se requieren recursos muy variados, recursos que tienen que ver con eh, el acceso a materiales, el acceso a eh, minerales, a agua, a tierra. Estamos refiriendo entonces recursos naturales. Las personas tenemos una capacidad para hacer un trabajo, podemos desempeñar a través de un esfuerzo la transformación de nuestro entorno, es decir, a través de esa capacidad que denominamos fuerza de trabajo, podemos hacer una transformación de esos recursos naturales. Y dentro también de los recursos tenemos esta noción de la riqueza que va acumulando la sociedad y que nos ayuda a llevar a cabo la organización y la transformación de esos recursos en bienes y servicios, el capital, ¿no? Entonces, recursos naturales, trabajo y capital se constituyen en los factores principales, en los ingredientes principales de lo que constituye un sistema económico orientado a la producción de bienes y servicios. En cuanto a los actores, digamos que hay organizadores de la producción, por ejemplo, los empresarios o las entidades gubernamentales u otro tipo de organismos que se encargan de llevar a cabo este proceso de gestión de la producción a través de unidades de producción. Pueden ser las empresas, por ejemplo, las fábricas o empresas más complejas, es decir, empresas que integran la producción, la distribución, la comercialización, en suma, las unidades de producción de bienes y servicios en tres sectores principales desde el punto de vista de lo que se produce. El sector primario, que es un sector dedicado a la producción de alimentos, sobre todo en el medio agrícola, pero también a la extracción de materias primas. El sector secundario, luego, que es un sector que transforma los materiales, incluso los alimentos generados en el sector primario, los industrializa para agregarles valor, para transformarlos en objetos que están más directamente vinculados con la satisfacción de necesidades, y luego un sector terciario que tiene una enorme relevancia en el presente por la cantidad de personas que trabajamos en él y por la generación de riqueza en el mismo, el sector terciario o sector de los servicios, que es vastísimo, porque ahí van desde actividades como la que desarrollamos los profesores en servicios educativos, pasando por los servicios de limpia, los servicios de salud, hasta los servicios financieros, que son muy diversos, o los que están dedicados a proporcionar servicios hacia el ocio de sus usuarios, ¿no? Es muy vasto el sector terciario. En cuanto a la producción de objetos materiales, y es aquí el concepto que utilizamos es el de bienes, podemos estar hablando entonces de la producción de bienes de consumo,
es decir, eh, bienes que las personas vamos a consumir directamente, por ejemplo, un teléfono celular en manos de una persona como yo, que no va a producir nada con ese celular, sino que lo va a usar para comunicarse, para entretenerse. Bueno, en ese caso se trata de un bien de consumo. Bienes de capital normalmente son objetos como las máquinas, las herramientas o los vehículos cuando los utilizamos como parte de nuestra actividad productiva, es decir, los bienes que utilizamos para generar a su vez nuevos bienes. Aquí está mal escrito, es los bienes intermedios, que se refiere a los materiales, o sea, las materias primas que utilizamos, por ejemplo, que surgen de un proceso productivo y que se utilizan en otros procesos productivos para ser transformados. Entonces tenemos bienes de consumo que van directamente hacia los consumidores, hacia las personas, los bienes de capital, que son bienes que se requieren para transformar a otros y generar mayor riqueza, y los bienes intermedios, que son sobre todo las materias primas que van a ser transformadas en productos. En los procesos de producción y consumo implican flujos, o sea, todo lo que estuvimos platicando hasta ahorita tiene que ver con una visión muy estática, es decir, hay estos actores, hay estos factores, hay estos sectores, y es como fotografías, ¿no? O perspectivas desde diversos ángulos del sistema económico. Pero el sistema económico no es algo estático, es algo dinámico, y en ese sentido hablamos de flujos. Hay un flujo real. ¿A qué se refiere esto de real? Se refiere a que se trata de la producción y el consumo de bienes y servicios. Es algo ahí que podemos observar. Mientras que por otro lado hay un flujo nominal, el flujo de los ingresos, es decir, por ejemplo, de los salarios, de las ganancias, de los impuestos. Estos son ingresos que, por un lado, permiten la adquisición de esos bienes y servicios. Entonces, mientras que la sociedad, por un lado, genera un flujo de bienes y servicios para satisfacer un conjunto de necesidades, por otro lado hay un flujo de dinero que se concreta en diversos tipos de ingresos y que permiten que esos bienes y servicios sean adquiridos, sean consumidos. Junto a esto, conceptos como el de producto e ingreso, oferta y demanda, ventas y compras, nos refieren a esta noción de flujos, de dos flujos que se enfrentan o que llegan a un punto de convergencia en los sistemas económicos. Y este esquema me parece interesante del texto que estuvimos leyendo para esta parte, porque en la parte superior ubica los factores de la producción, es decir, los recursos naturales, el capital, la fuerza de trabajo, y detrás de todo ello, la tecnología como esta parte del conocimiento que permite la integración de estos factores hacia la producción de bienes y servicios a través de unidades productivas o unidades productoras, en donde el aparato productivo a través de tres sectores, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, mediante una combinación que se realiza de esos factores productivos con base en la tecnología, genera por un lado alimentos, vestido, habitación, servicios, equipos, etcétera, es decir, todo este flujo de bienes y servicios, y por otro lado genera remuneraciones al trabajo como son los salarios o ingresos de los empresarios, las ganancias, los alquileres, los intereses, y si incluimos aquí también al sector gobierno, entonces los impuestos, y se da la convergencia de estos dos flujos, por un lado los ingresos que generan una demanda y los productos y servicios que generan una oferta en los mercados, que es, digamos, la instancia en donde se adquieren y se realiza el consumo propiamente.